uno trata de comprender, ¿no?, las etapas por las que tiene que atravesar necesariamente la Argentina y otras cosas que no se comprenden bien. Pero partiendo de este dato, ya se recuperaron 1 de cada 3 empleos perdidos por la pandemia. Digo, bueno, hay que llamarlo a Sergio Chousa, economista allí de la Universidad de Avellaneda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Claudio Santamaría te saluda. Hola, Claudio. Buenas tardes para vos y todo tu equipo. No lo escucho. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Yo no te estoy escuchando. Sergio, ¿me escuchás? Hola, hola. Ahora sí te escucho. Sergio, bueno, bienvenido a la pantalla de Argentinísima Satelital. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y todo tu equipo. Bueno, Sergio, teniendo en cuenta que, bueno, primero, somos una señal muy federal, nos ven muchísimo en estos momentos en el interior del territorio nacional. Yo tiro este dato, se recuperaron 1 de cada 3 empleos perdidos por la pandemia, y esto está ocurriendo, y la primera consulta, ¿en algún sector específico, en algún territorio específico o es a nivel nacional? Mira, ahora en la distribución por provincias, 2 de cada 3 provincias en el último mes ya mostraron mejoras en el empleo privado. Obviamente los números que releva el Ministerio del Trabajo, que surgen de registros administrativos de AFIP, a su vez, son datos solamente que consideran el empleo privado en la clasificación por provincias, no considera empleo público y tampoco considera empleo privado pero informal, ¿no? Mal llamado empleo negro, con lo cual para ese segmento la mayoría de las provincias, 2 de cada 3, ya estaban recuperando. Y entre sectores lo que más está traccionando es la industria, en primer lugar, y en segundo lugar el comercio. La industria ya tuvo una mejora de 5 meses consecutivos, después del impacto más duro entre los meses de marzo y de junio. Después presentó 5 meses consecutivos de suba, de recuperación en el empleo, y ya aumentó un 1,2%, volviendo a niveles de hace un año atrás, con lo cual ahora para el último dato que salió publicado la semana pasada, que es el correspondiente al mes de octubre del año pasado, ya la industria tiene niveles de empleo compatibles con los de fines del año 2019, hace más de un año atrás. Ahí estamos viendo una filmina. Tras 5 meses de recuperación, el empleo en la industria manufacturera ya está en el nivel más alto en un año. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? ¿Producto de qué? ¿Qué pasó que empezó a, digamos, a moverse un poco la aguja? Es un sector que reacciona muy rápido, es un sector que responde rápido al contexto macroeconómico. Pensemos que la industria tenía una capacidad ociosa muy significativa. Hoy salió el dato, por ejemplo, para el mes de noviembre, y aunque sigue baja, porque sigue en torno al 63% de uso de la capacidad productiva, con lo cual hay casi 4 de cada 10 máquinas paradas, aún así esto viene creciendo, con lo cual hay margen todavía, hay mucho margen para recuperar sin que tensione sobre la capacidad instalada del sector fabril. Y es un sector que se recompone muy rápido, responde rápidamente al contexto macroeconómico. Cuando hay posibilidades de producir y colocar la producción localmente, en este contexto donde importar productos desde el exterior, además de que hay ciertas restricciones, también nos sale muy caro, ¿no? El resto del mundo quedó muy caro para lo que son los ingresos de las argentinas y de los argentinos. Con lo cual ahí la industria tiene un segmento muy importante para ganar mercado y para reactivar. Además, hay que decirlo, los salarios quedaron bajos también, en términos medidos en moneda dura, ¿no? Medidos en dólares y ajustados por inflación, con lo cual ahí hay costos productivos, salarios, tarifas de servicios que también afrontan las empresas que se le han vuelto menos pesada en relación a periodos anteriores. Así Ahí que estamos viendo con datos a los primeros 10 meses de cada año, la caída de salarios en 2020 fue menor a la crisis del 2018 y 2019, y es la información que vos nos estabas dando, ¿no? Ahora, desde los sectores, obviamente, de la oposición, no le dan un solo crédito a algún tipo de crecimiento y aducen
que dado la paralización prácticamente total de la economía, qué sé yo, vendés un lavarropa y bueno, eso es un 10% más que el mes pasado, lógico. ¿Ese pensamiento tiene sentido económico o es simplemente publicidad política? Bueno, va a haber un rebote en este 2021 que va a tener una característica meramente estadística por el hecho de lo brutal, lo abrupta que fue la caída de 2020, ¿no? Con lo Claro. cual el solo hecho del rebote estadístico ya sobre las cuentas macroeconómicas van a dar cierto alivio. Ahora, también es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Se ven fuertes caídas en 2020 y se proyectan grandes recuperaciones para 2021. Yo Está creo bien. que si se le baja el precio a la recuperación de este año, también se tendría que haber sopesado, ¿no? Se tendría que haber justipreciado de alguna forma lo que fue la brutal caída de 2020. Y la verdad que ahí las críticas de la oposición cuando se hablaba de las peores caídas en el mundo, que en realidad no es así, pero bueno, cuando Está se bien. mencionaba que Argentina era el país que más iba a caer, no se mencionaba mucho Sí, el sí. contexto de pandemia. No, que está bien, claramente la oposición hace lo que tiene que hacer, oponerse, y así está, ¿no? Ahí tenemos otra filmina, ¿cuánto cayó el empleo en el momento de peor impacto de la pandemia 2020? Canadá, un menos 19%. Estados Unidos, un menos 14%, Chile, menos 12%, Brasil, menos 7,5% y Argentina, menos 5,2%. Si uno mira este número, dice, bueno, tan mal no nos fue. Y este punto es interesante porque nos permite el contraste entre los dos fenómenos, ¿no? Argentina tiene un mercado laboral que, en comparación a otros países, es muy rígido, con lo bueno y lo malo que eso implica, ¿no? Claro. En materia de lo bueno, esa rigidez, esas instituciones sólidas que tiene nuestro mercado laboral, permiten que en momentos de crisis haya un plafón, haya cierto muro de contención, si se quiere, para que no tenga un impacto tan inmediato, no sea tan flexible el hecho de que los empresarios despidan a los trabajadores con la primera variable de ajuste. Claro. Eso además se vio potenciado en este año donde se sancionó la prohibición de despido. Ustedes me pueden decir, bueno, igualmente muchos empresarios no se atenían a esa prohibición, igualmente lo hacían, pero menos que los que lo hubieran hecho si no se hubiera sancionado esa prohibición de despido. Está Y bien, después la documentación. está Entonces, bien. esos tres conceptos fueron parte de lo que explican este resultado. Ahora, también hay que ser justos y sopesar con el hecho de que estas caídas muy fuertes del resto de los países, seguramente en la etapa de la recuperación también van a amortiguar, van a saltar más rápido, Claro. con lo cual van a recuperar más rápido, ¿no? Argentina va a ir más despacito en la recuperación de esos empleos destruidos. Hoy hablábamos más temprano con Jeal Kim, que es presidente de la Fundación Proteger, hablando de la industria textil, y era muy auspicioso lo que él mencionaba del sector privado, ¿no? Ellos esperan un crecimiento de un 25%, me explicó por qué tienen pensado tomar trabajadores. Ahora, Sergio, a ver, soñemos, ¿no? Si la informalidad empezara a desaparecer en Argentina y empezara a entrar en el sistema, ¿cuál sería el indicador realmente de desempleo en la Argentina? A ver, en este contexto lo que está teniendo el índice de desempleo, que surge de una encuesta, ¿no? Con lo cual hay que también tomar con pinzas algunos de los resultados. Pero lo que más está incidiendo es el efecto de desánimo, que lo que implica es que buena parte de las personas que tal vez tuvieron imposibilidad de ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado laboral, producto de las restricciones o del contexto de pandemia, salieron del segmento de personas activas, con lo cual no están considerados a la hora del cálculo de la tasa de desempleo, que mide las personas que buscan empleo y no lo consiguen, pero en el universo de las que están activamente buscando, ¿no? Esa es una primera consideración. Seguramente si vos neteas ese efecto, si haces alguna argucia estadística para descontar ese efecto, la desocupación sería mayor. Y sí, coincido con tu evaluación de que uno de los principales problemas del mercado laboral son los altos grados de informalidad. Ojo, es un problema sistémico, casi una pandemia, diría, de los países Claro, en desarrollo, ¿no? claro, No le claro. pasa solamente a Argentina. Si vemos en la región, tenemos países como Brasil, como Bolivia, como Paraguay, donde
los niveles de informalidad. En la economía como un todo, pero también en particular en el mercado de trabajo, son aún más altos que los de Argentina. Bueno, eso tiene que ver con cuestiones institucionales, tiene que ver con macroeconomías que son inestables y tal vez en contextos donde se producen unos serruchos, ¿no? Hay años de crecimiento, pero después años de fuerte caída, no le da a los empresarios la estabilidad suficiente como para hacer una apuesta a blanquear a todo su personal. Hay aspectos vinculados a esa rigidez que decíamos en ese mercado de trabajo, que tal vez, bueno, hacer una apuesta de ampliar la planta de personal formal es toda una decisión, ¿no? Que Sí, tiene está que tomar a claro. largo plazo, una multiplicidad de factores. Está claro. Una última pregunta, Sergio. Bueno, haceme una proyección 2021 que nos permita ver en qué forma podemos sentir que hay posibilidades de crecimiento, porque por general se habla en términos macro y cuando dice sí, el PBI de este año va a ser tal, pero a ver, en el barrio, ¿cómo vamos a percibir ese crecimiento que están surgiendo estos datos económicos? Sí, en efecto, me parece importante hacer esa distinción, ¿no? Porque cuando los economistas mencionan los números fríos, ¿no? De cuánto va a crecer la economía, la verdad que eso dice mucho, pero a su vez no dice nada. A ver, en este año yo creo que hay dos fenómenos característicos. Uno, cómo se va a componer ese crecimiento, si uno ve el desglose que, por ejemplo, se proyecta en el presupuesto, que es un poco la guía, la formulación de dónde el Ejecutivo considera que va a rumbear la economía, se ve un aumento muy fuerte de las exportaciones, por un lado, por estas condiciones macroeconómicamente desfavorables que mencionamos antes, y después, por otro lado, del consumo privado, que en Argentina es uno de los principales drivers, uno de los principales factores que movilizan a toda la actividad económica, ¿no? Así que debería ser algo que se sienta realmente, efectivamente, en el día a día de la familia. Para eso va a ser fundamental garantizar la recuperación de los salarios reales, ¿no? De los salarios contra la inflación, que es algo que hace 3 años, 2018, 2019 y 2020, que no se produce. Bueno, también está proyectado para este 2021 una recuperación del orden del 4%, de los 4 puntos, de los salarios creciendo por arriba de la inflación. Con lo cual, bueno, si eso se cumple, no solamente va a quedar en un número macroeconómico que diga, bueno, el PBI va a cerrar el año con un aumento del 5%, del 6 o del 7, sino que también se tiene que sentir en el bolsillo y en el día a día de las familias argentinas. Aquí en la producción me están tirando un dato, a ver, me piden que te lo consulte. El presidente tiene la intención de desacoplar los precios con lo que se exporta al mercado interno. ¿Eso es posible? ¿Que no paguemos el kilo de asado como si estuviéramos en Alemania? Bueno, es el debate que se estuvo dando en estos días, ¿no? Con la decisión provisoria del Ejecutivo de suspender los registros de exportaciones de maíz para ese producto en particular eh, por un tiempo provisorio. Bueno, después, posteriormente, dado lo que fue la negociación de estos días, que culminó el día de ayer, se terminó desandando esa medida. El propósito que tenía eso era el desacople de los precios internacionales que están teniendo en todos los cultivos, no solamente en el maíz, están teniendo una trayectoria alcista muy marcada en los últimos meses y más aún en los últimos días está realmente teniendo una suba muy importante del precio internacional de todos los commodities y todos los productos primarios. Y bueno, eso implica un fenómeno de inflación importada, ¿no? Que para nosotros se termina materializando en el precio de los alimentos. Bueno, ¿cuáles son las medidas para ese desacople? Lo que se implementó la semana pasada, ¿no? Ese intento de decir, bueno, primero abasteceme al segmento local y después el saldo exportable, sí, venderlo en el exterior, pero necesitamos provisión interna, en este caso el cultivo del maíz. Y la otra medida por excelencia es la aplicación de retenciones, ¿no? Las retenciones lo que hace es el punto de equilibrio entre vender en el exterior o vender en el mercado interno sea más bajo para el mercado interno. Ahora, esta marcha atrás me suena que, a ver, ganó otra vez el campo. Es una cosa de loco, la verdad, no puedo entender. Bueno, yo creo que, a ver, la voluntad del Ejecutivo era resolver un problema muy puntual que se estaba dando, que es que el crecimiento que venían teniendo los precios de los productos cárnicos, no solamente carne vacuna, sino también cerdo, pollo y derivados de la industria, de todas esas industrias, estaba teniendo una trayectoria muy
pronunciada, ¿no? El incremento de la carne en el último año fue superior al 90%. Bueno, el propósito era que se garantice el abastecimiento de esos insumos, el insumo de maíz a las industrias de procesamiento locales, y bueno, si como producto de la negociación eso se resolvió, no necesariamente es una marcha atrás, ¿no? Una medida pragmática para obtener un resultado que era la provisión local, y si eso se termina garantizando, me parece que se cumplió el objetivo. Ojalá, No creo que haya sido la intención entrar en una disputa abierta con un sector, cuando no es el propósito, y el agro en general tiene que ser uno de los sectores que traccionen el crecimiento de este 2021. Sí, sí, coincido plenamente con vos. Hay que consensuar y darle para adelante. Querido Sergio, muchas gracias por tu tiempo y tu docencia. Un abrazo. A ustedes a disposición. Ahí está.